Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en estos 5 minutos me quiero referir a una problemática que estamos viviendo en aquella zona, en el noreste del Santoral, en la zona de Pando. Tenemos un frigorífico llamado el frigorífico Clay. Es un frigorífico de caballos que se encuentra en la ruta 7, kilómetro 40. Ahí en marzo habían 80 trabajadores, donde esos trabajadores trabajaban en dos sectores, un sector el desosado y otro sector la faena. A principios de marzo hubo un conflicto entre los trabajadores porque querían modificar el lugar de algunos trabajadores, donde el sindicato creía que era persecución sindical, entonces tuvieron unos pequeños inconvenientes ahí donde unos días más adelante a través de la charla se logró solucionar. Después el 13 de marzo, como todos sabemos, se paralizó por la pandemia, entonces ahí los trabajadores fueron a seguro de paro. En ese momento se le comunica a los trabajadores que se va a tomar nuevos trabajadores y que para que vuelvan a trabajar va a haber una reducción de salario. Entonces ahí los trabajadores lo que intentaron hacer fue charlar, fueron a hablar en el Ministerio de Trabajo, citando muchas veces a la empresa frigorífica donde en muchos casos no se hizo presente, en muchos casos sí. Y bueno, ahí comenzaron las negociaciones, donde en agosto la empresa le comunica a sus trabajadores que los que quieran volver a trabajar lo tenían que hacer con un 65% menos de su salario. Y en ese caso había de esos 80 trabajadores que trabajaban en esos sectores, 65 habían firmado que no volverían a trabajar. Bueno, luego de ahí comenzaron unos mensajes intimadores, jugando un poco con la necesidad de la gente. Todos sabemos el momento que está viviendo el país y también sabemos que estamos perdiendo algunos derechos los trabajadores que se habían ganado hace 15 años, palabras dichas totalmente por trabajadores del Clay. Entonces ahí de esos 65 personas que habían firmado no volver a trabajar porque les parecía que era un atropello, volver a trabajar con un 65% menos de su salario, a través de los mensajes intimadores quedaron unos 45 personas que en caso de no firmar, en noviembre se les manda la notificación que en caso de no firmar estaban despedidos. Bueno, aquí que esos 45 trabajadores en esas condiciones no volverían a trabajar, en teoría estarían despedidos, que no se les notificara, y a su vez se le niega el derecho de los 2 meses de seguro paro antes del despido. No obstante eso, sino que también a esos trabajadores se los llama y se le dice que el 16 de noviembre ya no son parte de la empresa y que le van a pagar el despido en 10 o 15 cuotas, donde todos sabemos que eso es totalmente ilegal. El despido sabemos que en caso de que sea así, tiene que ser un acuerdo con el trabajador. Bueno, entonces ahora tenemos 45 trabajadores en ese sector donde no saben cuándo van a pagar el despido, de qué forma van a pagar el despido, y bueno, y muchas familias que se quedan sin trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Le solicito que mis palabras vayan a la Comisión de Legislación del Trabajo, Comisión de Agro de la Junta, a la Comisión de Agro de Senadores y Diputados, al Ministerio de Ganadería, Ministerio de Trabajo y a la prensa acreditada. Así que me parece que tenemos que tener mucho cuidado que esto no sea un principio de algo. Hay que seguir luchando por los trabajadores y no perder esos derechos que los trabajadores tanto le ha costado lograr. Muchas gracias.